Agradezco mucho la presencia, veo muchos millennials. Ya saben, millennials se escribe con M de México. Yo les quiero dar la coyuntura de los dos libros, es importante entender qué está pasando, y México forma parte de esa coyuntura internacional. El mundo está en una fase de desorden. Incluso yo pudiera dar la frase de Gramsci, que de sus cuadernos de la cárcel, había dicho una frase, pues que ya casi todo el mundo usa, ¿no? Que decía: el viejo orden no acaba de morir y el nuevo orden no acaba de nacer. Pero hay una frase que no usan porque no les conviene a muchos, sobre todo los que están en las transiciones raras, es la de que en la fase de transición, él le llamó intermezzo, en la fase del intermezzo surgen muchos monstruos, así que tengan cuidado, no se dejen engañar con los monstruos travestis, que se hacen pasar por el nuevo régimen cuando son y huelen a fetidez del viejo régimen. Bueno, dicho esto, el mundo realmente, vean, no voy a meter mucho en eso porque me quiero basar mucho en los dos libros. Ya estamos viviendo la era post-Estados Unidos, así de fácil. Lo dicen los principales pensadores, que no hay muchos en el mundo. Gran parte del desastre del mundo occidental es que ya no hay sabios, ya no hay pensadores. ¿Qué hay? Agentes bursátiles, econometristas, encuestadores, luego comunicadores de quinta, supeditados a los multimedia ya carcomidos y quebrados tipo Televisa, etc. Ustedes quebraron a Televisa, ustedes tienen ese trofeo. Ya ahorita no saben ni qué hacer con Radiópolis porque ahí tienen una cosa que se llama Loretito, ¿no? ¿Quién va a comprar eso? Hoy ustedes están haciendo la noticia. Lo que pasa es que no están entendiendo que el poder vertical se acabó. Listo. Hoy, no quiero exagerar y decir que ese es el poder horizontal el que gobierna, yo diría que son ambos. Incluso iría yo hasta el triángulo, que esos son las pirámides del poder, porque vean, un poder vertical sería como un obelisco, es muy ineficiente en la transmisión de la comunicación del poder. Y un triángulo, y no se equivocaron ni los egipcios, ni los mayas, ni los aztecas, ustedes saben, un triángulo tiene una punta y transmite el poder a dos, y el de abajo, cada uno transmite el poder a otros dos, por eso es más eficiente la pirámide. Aquellos que quieren hacer del poder una circularidad, pues falla, porque van a estar dando vueltas. Lo más eficiente ha sido la pirámide. Pero yo creo que hoy en la fase de las redes sociales, que ya no saben cómo detenerlas, esa es la realidad, hay que tener la interacción de la verticalidad con la horizontalidad. ¿Y eso cómo se da? Yo diría con una pirámide, pero que delegue mucho poder a sus dos lados. Hoy no puede gobernarse, porque vean, estamos gobernando en el siglo XXI con una democracia caduca, no sirve, así para acabar pronto. Vean usted, Clístenes, que es el que inventa el concepto de la democracia en Grecia, por ahí del siglo VI antes de Cristo, pensó en algo que no se está usando en el siglo XXI, y es lo que está acabando al mundo occidental, que se suicidó, que es la isonomía. Isonomía, ¿qué quiere decir? Que es la igualdad de los ciudadanos ante las leyes. Ese debe ser el primer principio de cualquier democracia. Imagínense, estamos recurriendo a conceptos del siglo VI antes de Cristo. Ustedes saben que Clístenes era uno de los sobrinos, fue un sobrino lejano de Solón, el ateniense, cuando habían 7 sabios de Grecia, de Atenas. Hoy en el mundo occidental no hay sabios. Todos son hedge funders, hackers. Bueno, ya para qué me sigo. Iba a decir otra palabra más fuerte. Ahí la dejamos. Foxes, calderones, toda esa fauna, ¿no? Son de undécima. Obviamente por eso está en decadencia el mundo occidental. Ahora lo que quiero llegar, ¿el libro en qué versa?
Dos grandes, un presidente hoy, Macron, dice, ya es el fin de la hegemonía de Occidente. Y luego dice, la OTAN padece muerte cerebral. Bueno, yo no quiero aplicar ese diagnóstico de la muerte cerebral a los exgobernantes mexicanos porque me voy a ver muy cruel. Entonces dejémoslo ahí. Y luego Sarkozy, en estos días, acaba de decir igual que ya la hegemonía de Occidente se acabó y el eje se fue a Asia. Pero ahí se equivoca porque él comenta de que se debe a la demografía. Dice, de los 7,000 habitantes que hay en el planeta, 4,000 millones están en Asia. Es muy simplista eso, no es nada más eso. Yo creo que Macron entendió mejor lo que está pasando. Lo que pasa es que tanto, incluso él lo comenta, hoy los tres grandes poderes son Rusia. Bueno, ¿y por qué Rusia? Rusia, a pesar de que sufrió una debacle, una catástrofe, como le llama Vladimir Putin, con el colapso de la Unión Soviética, la salva su misticismo, su espiritualidad, que a nosotros nos sobra en México, es lo que más tenemos. Entonces, ese misticismo y esa espiritualidad rescataron a Rusia de los cementerios en la que ya la habían arrumbado Yeltsin y Gorbachov. Eso hay que entenderlo muy bien. Incluso hay un libro fantástico que hace Alexander Dugin, que se llama La Cuarta Teoría Política, y se los recomiendo, donde habla precisamente de que es el ideólogo del zar, Vladimir Putin, nada menos. Y ustedes saben, hoy la primera potencia militar del mundo lo reconocen los centros estratégicos de Estados Unidos. Ya olvídense de los que hacen ahí análisis financieristas y eso, o sea, siempre engañan. Yo hablo de la gente seria que sabe de estrategia y reconocen que ya Rusia está 20 años adelante en la carrera armamentista, sobre todo con varias armas de ensueño que son hipersónicas. Bueno, ahí me quedo en eso. Yo además les quería dar más o menos el panorama, cuál es el contexto. Y luego comenta Macron de que las grandes civilizaciones añejas, como son la de India, no le estoy echando porras a la India porque es el año de India aquí. Él lo dijo antes de que yo supiera que iba a estar aquí India patrocinando, pero es una gran civilización que ha regresado. Yo diría está en el cuarto lugar detrás de las tres grandes, en un análisis geoestratégico, no un análisis sociologista o ultrarreduccionista o financierista. Y luego tienen ustedes también a China. Entonces ahí tienen, este es el panorama del mundo. Se los digo con humildad y rigor, yo siempre expresé que el mundo iba a un orden tripolar, ya estamos en ese orden tripolar. Ustedes lo ven, China no cede ante las presiones de Putin, de tú a tú, y el problema no es la guerra comercial, es lo que sigue, y ese versa sobre el segundo libro, que es la lucha de la inteligencia artificial, donde vamos a tener una nueva dicotomía, y quien controle la inteligencia artificial va a controlar el mundo. Entonces, por eso la famosa 4T, que yo en eso siempre lanzo precaución, debe escribirse la 4T con T de tecnología, porque si no, no solamente vamos a no vamos a usar la inteligencia artificial, cuando desgraciadamente los regímenes anteriores pues no nos dejaron usar ni la natural, que es una desgracia, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a pasar a una etapa superior? Entonces, dicho esto, ese es el mundo de hoy, y el primer libro sobre eso versa. Vean, rápidamente, ¿de dónde vienen? Ustedes pueden usar los términos que quieran, pero uno tiene que proponer taxonomías universales, que mientras más aplicación tengan, pues van a ser mejores. Hoy, si ustedes usan conceptos caducos como son de izquierda y de derecha, no van a entender el mundo, se van a perder, no lo van a entender para acabar pronto. ¿De dónde vienen los conceptos de izquierda y derecha? Bueno, son conceptos topográficos. ¿Qué quiere decir? De localización. En la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña se sentaba a la izquierda, al que estaba a la derecha, da la casualidad que eran los Tories, de aquel entonces los conservadores, pues eran los de la derecha, vean qué inteligentes, ¿no? Y los que se sentaban a la izquierda, que era la oposición de la mayoría que estaba a la derecha,
pues era la izquierda. ¡Qué genios! Bueno, está bien. Luego viene la Revolución Francesa, igual. Los que se sentaban en la asamblea antes de la revolución en 1789, vean conceptos de cuando tenemos ese concepto de izquierda y derecha. Los que se sentaban a la izquierda eran los jacobinos, que luego son los revolucionarios, y a la derecha los girondinos o girondins, que eran los realistas. Bueno, está bien, sirvió, ya. Luego viene la situación de la revolución industrial, y ustedes saben, cuando se da en la época de Marx, de Engels, estamos hablando del siglo XIX, y ahí pues era también, sí se podía aplicar el concepto de izquierda y derecha por extrapolación topográfica a una ya más ideológica, en la lucha entre el capital y las clases obreras, todavía daba resultado. Luego ya saben, viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, luego viene la bipolaridad entre la URSS y los Estados Unidos, y todavía podía uno seguir usando la izquierda y derecha. Ya en términos en que Estados Unidos representaba el capitalismo global, esa era la derecha, y la URSS representaba o simbolizaba la izquierda, todo lo que tiene que ver con socialismo. Pero luego pierde la URSS, se disuelve y queda sola con su unipolaridad Estados Unidos y aplica el modelo que más le convenía, que era el neoliberalismo global o la globalización financierista. Entonces ahí absorbe estos conceptos de izquierda y derecha y tienen cosas tan absurdas como la siguiente. Un laborista y o socialista como Tony Blair, el carnicero de Irak y de muchas batallas en el Medio Oriente, pues adopta el modelo neoliberal e incluso incorpora la famosa tercera vía de Anthony Giddens, que ni era vía ni era de tercera, era de quinta. Entonces, ahí vienen las discrepancias. Bueno, en México llegamos a lo más grotesco. Nosotros siempre, cuando imitamos, lo hacemos de la peor manera. Los narcochuchos y narcogalileos eran travestis de izquierda y votaban con el neoliberalismo global y apoyan la reforma energética del Pacto contra México de Videgaray. Yo no cito a Peña porque él siempre ha andado en sus amoríos, dejémoslo en paz, igual cuando estuvo en Los Pinos, así que el que verdaderamente gobernó fue Videgaray. Entonces, dicho esto, ya no tiene sentido la fraseología o esa dicotomía de izquierda y derecha. Entonces, hoy, ¿qué estamos viendo? Al colapso del neoliberalismo global o de la globalización financierista, y les doy dos ejemplos. En Latinoamérica, colapso del neoliberalismo global. Y además, ¿qué es lo que tienen? Que hay una revuelta de los millennials, la mayor parte son estudiantes y jóvenes, revuelta de ellos contra el índice Gini, que obviamente a los neoliberales nunca les convino manejar esa ecuación, ese parámetro, porque los despedazaba. Imagínense, Chile y Colombia tenían los peores índices Gini de Latinoamérica, pues ¿cómo no se van a revelar? Tardaron 42 años. El neoliberalismo detuvo el tiempo en Colombia y en Chile, y hoy los tienen, no saben ni qué hacer con ellos, y no van a poder. ¿A qué recurrieron? Chile empezó con el militarismo, es decir, el neoliberalismo es impuesto por la fuerza con un golpe de Estado de Pinochet, los Chicago Boys, etcétera, etcétera, y no funcionó. Por eso tenían el índice Gini, que es el que marca la disparidad entre pudientes y los pobres. Era uno de los peores del mundo a nivel africano. Es más, hoy África está mejor, fíjense de qué grado. Y Colombia igual, un paramilitarismo, que no se atrevía a decir su nombre, pero ahí está. Pero vean el ejemplo que yo les doy. Ahora, para que vean que no sirve lo de izquierda a derecha. Es decir, sí fue funcional, sí fue necesario. En el siglo XXI, hoy al corte de caja que estamos viviendo, no sirve para acabar pronto, pues se van a perder. ¿Qué sucede? Ahí tienen ustedes, en Chile, la revuelta es contra la derecha. Nos guste o no, en Bolivia pasó lo mismo, claro, ahí con otras consideraciones. Un gobierno de izquierda que incluso se decía socialista, le dan un golpe militar,
pero ahí estaba en juego el litio. Entonces ahí empezamos a tejer fino, cuando ya elevamos de nivel la profundidad del pensamiento. ¿Y qué es lo que vemos? Pues de que hoy hay una lucha tecnológica entre Estados Unidos y China por el litio. ¿Por qué razón? Porque con el litio se van a hacer los carros eléctricos, se usan los celulares, las laptops, etcétera, etcétera. Y a Trump le vale un comino si es de izquierda o de derecha. Él va tras el litio, punto. Lo demás no le interesa si es de izquierda, el de Chile o el de Bolivia es de, si el de Chile es de derecha o el de Bolivia es de izquierda. A nivel geopolítico, lo que le importa a Estados Unidos es de que China ya no siga atesorando más el litio, que ya tenía grandes contratos con el gobierno de Chile, así como con el gobierno de Bolivia. Por eso yo llamé al golpe de Estado de Bolivia el litio golpe. Entonces ya ven que ya ascendimos de nivel, yo ya me queda muy barata, muy reducida este binomio, esta dualidad binaria entre izquierda y derecha. Entonces, ¿en qué estamos? Y ahí viene la parte interesante. Entonces, ¿qué sucede con el ascenso de Trump? ¿Qué sucede con el Brexit? ¿Qué son? Vean, los países que lanzan el modelo neoliberal, tanto en Gran Bretaña, que son Gran Bretaña y Estados Unidos, que son el thatcherismo y el Reaganomics, se reconvirtieron al Brexit. ¿Qué es el Brexit? Nacionalismo económico, salirse de Europa. Y el trumpismo, ¿qué es Trump? First America, ¿no? El primero es Estados Unidos. ¿Qué es? Nacionalismo económico, nos gusta, ¿no? Pero obviamente, lo que pasa es que hay muchos capitalismos, es multivariado, no es así tan lineal el capital. Es más sencillo hablar del neoliberalismo porque sabes que son los bancos centrales los que gobiernan el modelo monetarista. Es muy sencillo de explicar la globalización. Los nacionalismos más difíciles. Entonces yo he propuesto, incluso quizás, sí viene en el libro, pero quizás le debía haber dado más punch, de soberanistas. Entonces ahí tienen ustedes, yo creo, vean, no voy a decir esto porque si, nada más con una condición, sí compran el libro los que no están, porque después de decirles esto, pues ya no lo van a comprar. Entonces no van a escuchar esto. Digo, no quiero dañar a la editorial tampoco, ¿no? Luego que me pague el hotel, el avión, ya sabe, todo lo demás. Entonces a lo que quiero llegar, con la imagen que tiene en la portada, sobra y basta. Y el mundo se divide en dos: globalistas contra nacionalistas. Y ahí viene, los globalistas en forma despectiva tildan a los nacionalistas de populistas. Ahorita abro un paréntesis de los populistas, que realmente, si somos más estrictos, serían soberanistas, porque creen en el Estado-nación, mientras que los globalistas no. Incluso Merkel llegó a decir que los países debían ceder su soberanía a cambio de una mayor aceptación en la globalización, abiertamente, no crean que lo ocultaba. Entonces, si ustedes ven bien la imagen, ahí tienen ustedes, del lado de los globalistas, en orden jerárquico, tienen los Rothschild, la banca Rothschild, que gana desde Waterloo. Son los que ganan en Waterloo. Ustedes saben cómo, ¿no? Habían dos Rothschild, uno en Francia y otro en Gran Bretaña, jugaron a la bolsa en la mañana y en la tarde, y ahí viene la gran fortuna de los Rothschild. Es decir, podía perder Gran Bretaña o Francia o Napoleón en ese momento, pero los Rothschild siempre hubieran ganado en cualquiera de los dos escenarios. Entonces ahí viene la gran fortuna. Los chinos, yo la última vez que leí que decían al respecto de los Rothschild, bueno, en realidad, si uno quiere ser estricto, como ellos son de origen alemán, son Rothschild, que quiere decir el escudo rojo. Pero ya saben, ya en Hollywood, pues ya son Rothschild, así que no hay problema. Entonces, los chinos manejaban que tenían más de 6 millones de dólares. 6 trillions. 6 veces el Producto Interno de Bruto. Hace 10 años. Bueno, luego debajo de él, no es albur, sí, porque ahí van a ver, cuando cite a los demás, van a ver que sí hay ahí cosas que se pueden malinterpretar. Soros, paréntesis, hipótesis personal. México hoy es el teatro de batalla entre Soros, que gobierna el país desde Fox, y Castañeda Gutmann, importante,
contra Trump, con el que más o menos el presidente pues, se lleva bien, vamos a ponerlo así en esos términos, se lleva bien, lo consecuenta, vamos a decir, es obsequioso con él, porque el otro es bravo, ya nos quiere invadir, y por una reelección, créame que invaden a México. Además, acuérdense que la parte norte del país tiene recursos que son muy importantes, la cuenca de Burgos, donde está todo el shale gas, el gas lutita. Y alguien me dice, ¿para qué quieren el shale gas si ellos tienen el de ellos en la cuenca pérmica, en Texas? Pues ya se les está agotando. Pues, ¿a dónde se van? Pues para eso sirve la reforma energética, ¿no? Para eso sirvió. Y luego tienen las profundidades del Golfo de México, tienen la cuenca, bueno, curioso, ¿dónde está la cuenca de Burgos? En Tamaulipas y en Nuevo León, curioso. Por casualidad y coincidencia, los zetas están asentados en la cuenca de Burgos. Pues había que correr a los propietarios, ¿no? A veces hay mucha ingenuidad. Vean, en México, les soy sincero, somos demasiado buenos, para no decir otra palabra. Bueno, no analizamos la maldad ajena, se los digo abierto. Y luego tienen en Nuevo León, y luego la cuenca Sabina está en Coahuila. Bueno, esa después de la cuenca de Burgos. Obviamente por el método fracking. A ver qué va a pasar ahí. Y luego tienen ustedes, por eso tienen veleidades secesionistas en Chihuahua. Chihuahua es el estado que va a ser una potencia solar. Ya saben por qué. Solar, pues hay mucho sol, así de fácil. Bueno, a ver, a Saint-Thomas Artaud, el gran poeta francés surrealista, enloqueció literalmente en Chihuahua. Famoso poeta Antonin Artaud, que hay que volverlo a releer. Y luego tienen Sonora, que acabamos de, bueno, fue un servidor quien lo detectó, porque obviamente yo tengo mi método forense, bien armado, empiezo a ver, bueno, ¿y dónde está el litio? Empiezo a ver quiénes son los productores, dónde están las reservas, dónde están los depósitos, y me topo en los rankings con que está Sonora Lithium. Ah, caray. ¿Y por qué nadie lo dice en México? ¿Quién lo tiene escondido ese secreto? Y luego, ¿qué pasa? Pues ahí está muy cerca donde ocurrió la carnicería de la familia Levarón. Digo, nada más a 80 kilómetros, por cierto. Bueno, ahí dejémoslo, no me quiero meter en Honduras, quiero regresar vino y salvo y vivo a mi país, a mi tierra, de la Ciudad de México, etcétera. Entonces, dicho eso, ahí tenemos a Soros luchando contra Trump, porque la Carta Mexicana va a ser muy importante. Podemos ser incluso el conejillo, suena fuerte, pero yo no digo cosas suaves hace mucho. Entonces, puede ser el conejillo de Indias para la reelección de Trump. Luego tienen ustedes a los Clinton, no puse a Mónica Lewinsky, obviamente. Puse a su esposa, la del vestido azul, que además era panista por el vestido azul. Y Hillary, pues ya sabemos, que festejó literalmente la sodomización de Gaddafi, cuando invade Estados Unidos con Francia y Gran Bretaña a Libia. Luego tienen ustedes a Obama, luego a Ehud Barak, ministro de Defensa de Israel, luego tienen ustedes a Epstein, Jeffrey, el pederasta, que lo suicidaron. No crean que en México nada más suicidamos a la gente, también en Estados Unidos. Yo creo que han de tener ahí maestros mexicanos de la vieja PGR. Y luego Weinstein, de Hollywood, todos sus escándalos sexuales. Y luego Joe Biden, que en ese momento era el candidato a vencer, hoy parece ser que ya él mismo se venció, entonces ahí no hay problema. Y luego del lado derecho, los nacionalistas, pero muy variantes, ¿no? Muy variables. Tienen a Vladi, para no meternos en Honduras semánticas, al mandarín Xi, a Narendra Modi, el de la India, a Netanyahu, que ahora está en capa caída en Israel. Bueno, aquí un paréntesis, la comunidad israelí está dividida, eso es importante entenderlo, entre el grupo de Netanyahu y el grupo de Soros. Quien no entienda esto, pues, obviamente a mí me ataca mucho el grupo de Soros, no quiere decir que el grupo de Netanyahu me quiere. Ninguno de los dos me va a querer, como yo tampoco los quiero, así que no tenemos ningún problema.
pero están divididos, entonces uno también tiene que jugar a las contradicciones de ellos. No sé si me explico. México está dominado por el grupo Soros, donde están Castañeda, Alejandro Frank Hueflich, que es aliado de los IMAS en la UNAM, y por los Krause, ya los conocen, ¿no? Los de la trama Berlín, etcétera, que se la pasan hablando de conspiración cuando es el máximo conspirador de este país. Ya lo saben con todo lo que lo agarraron infragante, y además resultó que es el tercer chayotero de México, ni siquiera es eficiente. Le ganó López Dóriga y le ganó su empleadito Arriolita, ¿no? Que es de 1/10. Es decir, recibía más dinero de Peña Nieto que estos dos citados. Luego tienen a Trump, que forma parte de ese grupo, a su yerno, que es Jared Kushner. Luego tienen ustedes a Sheldon Adelson, que es un casinero de Las Vegas. Luego tienen, bueno, aquí alguien puede brincar y no, yo tengo ahí, quizás sea el punto discutible, porque muchos dicen, no, es que está del lado globalista y no del lado nacionalista. Hasta cierto punto, yo diría que no, por una razón, porque está Kissinger del lado nacionalista hoy. Incluso tiene su reciente libro, The World Order, que acaba de escribir, luego hizo On China, sobre China, y abiertamente regresa a 1648 con los tratados de Westfalia. ¿Y qué son los tratados de Westfalia? Pues son precisamente los actos soberanos del Estado-Nación. Él no habla de finanzas, no se mete mucho a ese tema, y así ve el mundo. Incluso, imagínense, un señor como Kissinger, independientemente de su genocidio en Chile, que no nos vamos a meter ni en el sudeste asiático, pues tendría 10 presentaciones y no hay tiempo para ello. Imagínense a su edad, a los 96 años, ahí andaba negociando en China, la semana pasada con el mandarín Xi. Y luego tienen, bueno, les decía, Kissinger está de ese lado, y Kissinger siempre fue empleado de los Rockefeller. Entonces hay muchos que quieren poner a los Rockefeller del lado globalista. Yo me resisto, nada más por la presencia de Kissinger, que es el que pensaba y además fuera su empleado en muchas áreas. Yo pondría a los Rockefeller del lado nacionalista. Bueno, eso sería en relación a este libro. Y ahí viene la parte primordial. ¿Y qué va a pasar? Obviamente va a haber un ganador, un vencedor entre los globalistas y los nacionalistas. ¿Qué lo va a decidir? Bueno, ya del lado de China y de Rusia, obviamente hay muchos matices, muchas sutilezas, no es así tan cortante. Este es nacionalista. Hay nacionalistas económicos, hay nacionalistas soberanistas, de corte más político. Ahí viene lo interesante. El modelo globalista es más que nada financierista. Y los nacionalistas, pues hay de todo. Por ejemplo, tienen ustedes un Bernie Sanders, progresista, judío, de primera, ya ven, tuvo un infarto, etcétera. Pues es un nacionalista económico, igual que lo es Trump, nos guste o no. Trump es un nacionalista económico, nada más que él se va a otro nivel que no lo tiene Bernie Sanders, que es el supremacismo blanco de los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, los blancos protestantes anglosajones. Entonces ahí ya tenemos una variante donde obviamente él ahí exhibe toda su mexicanofobia. Y en México no nos estamos dando cuenta, o a veces creemos que nos quiere mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Pero yo diría que eso es de muy corto plazo, esta dicotomía de globalistas contra nacionalistas. ¿Qué es lo que va a definir el mundo en los próximos 5 años? La inteligencia artificial. Entonces vamos a entrar a una superestructura entre los que manejen la inteligencia artificial, que son Estados Unidos y China. Alguien me va a decir, bueno, ¿y por qué no colocas a Rusia? Vean, como parece ser que hay un secreto con los rusos, creo que ellos se están manejando en ese tema a nivel más militar. No hay datos, no hay muchos. Se da a entender que sí están muy metidos en la inteligencia artificial, pero a nivel militar. Mientras que los chinos abiertamente, pues ya lo tienen, la 5G, ya están con Huawei,
todo el pleito que ha habido con Canadá, con Estados Unidos. Bueno, ¿qué les comentaba yo de Google? Hicieron un experimento en computación cuántica y consiguieron hacer una serie de ecuaciones que hubieran tomado miles de años y a ellos les tomó nada. Entonces, estamos hablando ya de cosas muy fuertes. Claro, están a nivel de experimentación, pero no importa, eso ya les marca la pauta que se han roto muchos paradigmas a nivel de experimentación, sobre todo a nivel cibernético. Entonces, dicho esto, las joyas estratégicas de Silicon Valley, como no las puede controlar el Estado, se les escapó a Estados Unidos. Trump empezó su batalla contra ellos y es muy interesante todo lo que ha pasado. Ustedes saben que cómo empieza el Internet. Empieza con un proyecto del Pentágono que se llama DARPA, D-A-R-P-A, del Pentágono, DARPA. Luego, pues ya se les salió de las manos al Pentágono estas joyas de ensueño, hay que reconocerlo, que cuando fueron Gorbachev y Mitterrand a Silicon Valley, salieron embelesados. Muchos comentan que Gorbachev incluso se rindió precisamente durante la Guerra Fría, cuando vio el fenómeno de Silicon Valley. Mucho se comenta eso. Dicen, pues ya, ¿qué vamos a combatir? Nos van a hacer pedazos con Silicon Valley, en ese momento. Entonces, les doy datos interesantes para que nos ubiquemos dónde estamos en México. Sí, pero no hay que perder de vista a México. Que además ustedes aquí tienen a Zapopan, ¿no? Yo siempre he preguntado, ¿y por qué no hay un Silicon Valley mexicano? Hay 1000 razones. Obviamente los de Zapopan, que los queremos mucho y son nuestros amigos, pero son maquiladores. Además nos explotan. Este mismo informatista o informático, no sé cómo le llamen ustedes acá, gana $4,000 cuando en Estados Unidos, en Silicon Valley, le pagan 20,000. Sí, nos están explotando, usted la verdad, y estamos trabajando para transnacionales, no para una transnacional mexicana, que no hemos entrado a ese juego. Bueno,
Entonces, pero vean ustedes la capitalización de mercado de estas grandes empresas. Amazon, que Trump no la quiere por el Washington Post, que siempre lo golpea, anda en casi, dicho en español, $1 billón o 1 trillion en inglés. ¿Saben cuánto es? El equivalente al Producto Interno Bruto de México. Una empresa. Una. Entonces, ¿a qué jugamos? No jugamos, en ese nivel no estamos. Nosotros somos maquilador. Bueno, nosotros ya saben nuestros primeros ingresos, ¿cuáles son, no? México. El primero, ¿lo voy a saltar o quieren que se los diga? El síndrome El Chapo. Bueno, es el primer ingreso. El segundo, la maquila. En los dos dependemos de Estados Unidos. La tercera, todo lo que es el outsourcing de la… No, el segundo es las remesas. Remesas. Dependemos de Estados Unidos. Y luego la maquila. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya el petróleo cayó al 5.º lugar. Ya el turismo hoy está ganando al petróleo, porque así fue deliberadamente diseñado por el Pacto contra México. Vean, yo nunca digo que es por México, es contra México ese pacto. Bueno, entonces, en resumen, ahí tienen una empresa. La otra, Apple, casi está en $1 billón. El mismo Facebook anda en $900 mil millones, casi el Producto Interno Bruto de México, cada una de ellas. No estamos en ese juego. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí, pero sí somos consumidores y todos traemos nuestros celulares, ¿no? Y creemos que somos libres, ¿no? Cuando estamos en una invisible cárcel cibernética. Entonces, yo era el mensaje que les quería decir. Vamos a entrar a esta nueva dicotomía que incluso ya se está manejando como el nuevo muro de Berlín digital, que si no se balcaniza ese mundo, quiere decir en varios pedazos, pero yo no veo, la Unión Europea anda mal ahorita, tiene muchos problemas. Rusia sería el tercer actor, India sería el cuarto actor, pero en estos momentos los visibles son Estados Unidos y China. Bueno, ya dicho esto, creo que ya podemos empezar la sesión de preguntas y respuestas. Vean, el público estadounidense es el último en enterarse porque es muy ingenuo y pues imagínense, están viendo televisión todo el día y escuchan a los mismos. Y entonces ellos mismos reconocen que están en la época de la posverdad, donde ahí en Estados Unidos desgraciadamente hemos llegado a la verdad inverosímil y a la mentira verosímil. Pues, y ellos es un arte, hay que reconocerlo, Estados Unidos tiene un arte de propaganda único, muy bueno, con todos sus multimedia, pero ya se está viniendo abajo. Vean, hoy los chinos, los rusos están apostando mucho a los mass media. Hoy ustedes, digo, no estoy haciendo publicidad, pero yo, por ejemplo, me informo más leyendo a los chinos y a los rusos que leyendo a los estadounidenses. Ya me da flojera leer a los estadounidenses. Están en su guerra civil, en su impeachment, ¿no? Famosa administración. No están dando datos y además los datos importantes no los dan. Por ejemplo, la cumbre de los BRICS que se acaba de celebrar en Brasil no salió en la prensa estadounidense. Pero eso es muy importante porque también hay que leer los periódicos. Yo que me dedico a eso, a ser analista, yo veo cuando un periódico saca una cosa, pues ya sabe uno por qué. Y si le da realce, si le da 8 columnas. Si no lo saca, también sabemos por qué. Así de fácil, que saber leer la prensa. Entonces hoy incluso el abordaje de los medios tiene que ser con una mentalidad tripolar. Si ustedes me preguntan cuáles son los mejores medios occidentales, sin duda los británicos. Nada más que hay que saberlos leer y muchas veces hay que leerlos al revés. Bueno, es todo un arte, si no cualquiera puede entrar a leer. Ahí lo tienes enfrente, pero no lo entiendes, ¿no? Imagínense Fox leyendo Daily Mail. Hoy ya Estados Unidos, véanlo, vamos a agarren un mapa, sean pragmáticos, perdió en Siria, se está replegando del Medio Oriente, en América Latina no le está yendo bien, ellos ya se van a la cuestión de recursos. Yo lo que veo, esta es mi muy humilde opinión, es de que el mundo está en la fase ahora de la desglobalización, eso es importante entenderlo. 2, está redefiniendo el nuevo orden mundial, estamos saliendo de un desorden, estamos en una fase de transición. Ahí o se acaba el planeta porque se agarran a
a bombas atómicas, que a ninguno de los dos le conviene, ni a Rusia ni a Estados Unidos, o se ponen de acuerdo. Precisamente, vean, detrás de todo este escándalo de la colusión rusa, del Ucrania Gate, etcétera, del impeachment, de la defenestración de Trump, está eso. Aunque no lo crean y no vean, yo no puedo hacer la apología de Trump, primero porque soy mexicano, es muy difícil. Segundo, tengo un libro sobre él, Supremacismo Blanco, y la palestinización de los mexicanos. No digan que no lo advertí. No quiero que suceda, pero está sucediendo. Entonces, Trump ya sabe que no puede contra Rusia. Él mismo lo dice, las guerras inútiles que nos han costado 8 millones de dólares. Estados Unidos está quebrado. Ya olvídense de la publicidad que hagan sus medios. Entonces él entiende, bueno, más vale negociar. Y aquí viene donde viene la gran ruptura. Es que me hizo una muy buena pregunta que tengo que alargarla, pero ya la voy a cortar a la respuesta. Habían dos conceptualizaciones de Estados Unidos para abordar la geoestrategia, que era un G2. Brzezinski deseaba demócrata, cercano a Obama, cercano a Soros, toda esa fauna. Querían el G2 con China contra Rusia, que ya lo habían usado los republicanos, conste, en 1971 con el viaje de Kissinger a China y luego de Nixon en 1973, que es ahí en el 78 donde ingresa China al modelito del comercio mundial y luego entra en el 2001 a la OMC. Yo me acuerdo, en el 2001 había una gráfica prístina, México estaba por delante de China. En 2001, ya pasaron casi 20 años, no me pregunten dónde está México. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, no me hagan esa pregunta, por favor, esta noche, pues sí quiero ir a cenar tranquilo. Entonces, en resumen, ese era el G2 de que proponían los demócratas. Y Kissinger quería un G2 con Rusia, esta vez se voltea, con Rusia contra China. Pues no se da. Ahora, ¿qué es lo que pasó? En el Inter se acercaron Rusia y China, y el que se estaba saliendo y quedó aislado es Estados Unidos con Obama, que es el peor error geoestratégico que todavía no se ha profundizado. El que Obama empujó a Rusia a los brazos de China, o si lo quieren poner de la otra manera, a China a los brazos de Rusia, que es muy difícil disociarlos a mi juicio. Entonces hoy vamos, y con esto concluyo, a una fase de esferas de influencia. Vean hoy, por ejemplo, el bloque más importante del mundo comercial se llama RCEP, R-C-E-P, Regional, vean la palabra, Regional, Comprehensive Economic Partnership, Asociación Económica Regional, Integral, Regional, China con Japón y varios países del sudeste asiático, que es la región que más está creciendo en el planeta. No me hagan hablar de Latinoamérica, por favor. Estamos peor que África, créanmelo. Bueno, vean, ya está esta cosa de Telefónica, ya se va, van a vender sus 13.500 millones de dólares de activos y nada más se van a quedar en Brasil. Bueno, qué bueno que se van de México, aquí entre nos. Bueno, dicho esto, entonces, yo creo que hay que aumentarle a lo que había dicho. Acuérdense que los análisis son evolutivos, son dinámicos. Escribo hoy, estoy viendo una cosa, en un año, y además está yendo a una velocidad azorante, entonces hay que tomar en consideración esto. Otra pregunta. ¿Qué tal? Pero Buenas noches. Una, ¿sí? No discrimines a los de acá, y a las mujeres. Equidad de género, luego van a decir que soy misógino. ¿Qué nos queda a nosotros, los millennials? Está bien, a ver. ¿Qué nos queda ante esa realidad como estrategia de México? Es cierto, un golpe de estado de litio pudiera ser. ¿Qué podríamos hacer ante esa realidad, maestro? Bueno, nosotros tenemos dos grandes fortalezas, tres yo diría, tres grandes fortalezas. Las civilizaciones, somos el país más civilizado, con el mayor número de civilizaciones de todo el continente americano, que no los acomplejen, del Ártico hasta la Antártida, incluidos los pingüinos.
Nadie nos llega, así para acabar pronto. Mayas, olmecas, aztecas, zapotecas. Somos la gloria del continente americano. En cultura no nos llegan. Estamos acabando, bueno, Estados Unidos, lo decía Oscar Wilde, pasaron de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la civilización. Entonces, cultura, el hot dog, ¿cómo se va a enfrentar un hot dog con un mole poblano, por favor? Y la cultura marca, acuérdense que la gastronomía marca la cultura, entre lo crudo y lo cocinado y lo sofisticado de lo cocinado. Entonces, esas son nuestras grandes fortalezas, resistir. Estamos en una fase, acuérdense, desde 1830 nosotros tenemos problemas arriba. Quieren balcanizar al país, dividirlo en tres, el norte Panasi, el centro híbrido y el sur tabasqueño casi, ¿no? Bueno, por mi amigo, ¿no? El presidente. Bueno, entonces vean cómo está, el país está balcanizado desde el punto de vista económico. El norte prosperando, Baja California, Aguascalientes tienen 11% de crecimiento, Tabasco, que es el estado del presidente, menos 11, ¿escucharon bien? Menos 11, Campeche menos 8, Chiapas tiene la tasa más grande de pobreza del país, lo comparan con el Producto Interno Bruto per cápita de Nuevo León, pues Nuevo León está 4 veces más arriba, etcétera. El país está balcanizado, está fracturado, y eso se refleja a nivel socioeconómico. Pero viene la otra parte, otra fuerza, sigan produciendo mexicanos, no se detengan, yo sé lo que les digo. La fuerza demográfica, ya somos la primera etnia demográfica de Norteamérica. Sumen los 55 millones de mexicanos en Estados Unidos, más los 125 de acá. Somos más ya que los blancos sumados anglosajones de Canadá y de Estados Unidos. Si la demografía es democracia, pues ya saben quiénes son la principal fuerza de Norteamérica en los próximos 20 años. Ya en estos momentos California es mexicana. Texas han hecho trampa con la redistritación, ya es mexicana. Estamos hablando de los dos principales estados productores de Estados Unidos. Por eso yo me temo, tenemos que ser muy prudentes, no tener esos desplantes de te la metí doblada, de los jacobinos trasnochados que no faltan en el gabinete de Andrés Manuel. Claro, son pequeños funcionarios, pero los toman como pretexto para hacer cualquier cosa. Muy tranquilos, mucha prudencia, esperar nuestro turno histórico, que viene pronto, porque Estados Unidos está al borde de una guerra civil. Pero obviamente las medidas, pero no darles pie a que nos invadan, no hay que darles pretextos y justificaciones para que frenen al país. Vean, ya de por sí los tratados de Bucareli, van a llevar 100 años, todavía no los conocemos. Son tan secretos que hasta yo tengo una copia. Hay un apartheid tecnológico contra México. Brzezinski lo dijo en 1970, no queremos un Japón en la frontera, y lo ha conseguido. A veces que Brzezinski escribió un libro del que poco se habla, que se llama Technetronics. Él es el padre del modelo de la globalización. Poca gente sabe eso. Él es el que realmente lanza ese modelo. Entonces, vean, yo les diría así, ya como frase final así tuitera, aunque ya no esté en Twitter, el futuro está de nuestro lado, por todas esas consideraciones. Tenemos pasado muy fuerte, tenemos la demografía a nuestro favor, no hay que dejarse vencer, hay que resistir, tenemos que tener más mexicanos. Dato interesante, la población estadounidense, 62% en Estados Unidos, en declive, jóvenes, desempleados, drogadictos, solteros, no se casan. Pues, ¿quién se va a casar con alguien así? Bueno, entonces, no, pues pobrecitos, son los hijos del fentanilo. Es grave la situación de los jóvenes. No caigamos en lo mismo, no los imitemos. Nosotros estamos de gane,
Alguien lo va a recordar en 10, 15 años, no lo sé, cuando vean ustedes la dinámica demográfica, nosotros ya ganamos, se ven las tendencias. Lo que pasa es que no hay que dejarse vencer. Bienvenido, maestro Jalife. ¿Por qué la tecnología fue su tema en esta ocasión? Porque estoy viendo que el mundo en los próximos 5 años es el pleito tecnológico entre China y Estados Unidos y se está definiendo con la tecnología. ¿Y Ese va a cuál ser es- el mundo. cuál es Lo su- dijo el zar Vladimir Putin. Quien domine la inteligencia artificial va a dominar el mundo. ¿Y saben a quién se lo dijo? A unos niños de primaria en las afueras de Moscú. Yo se lo estoy diciendo aquí a gente rozagante, se ven bien portados, con inteligencia. Se lo digo a unos niños, pero obviamente el mensaje era para el país. Ok. Y Rusia tiene extraordinarios científicos. ¿Y usted El cómo- problema de Rusia, ¿cuál es? Su desequilibrio demográfico. Es más, Estados Unidos quería aniquilar a Rusia con su baja natalidad. ¿Y Y ahorita cómo- ya se están estabilizando. ¿Cómo ve usted pasó? el CONACYT para nuestros jóvenes? Bueno, esto, que buena pregunta. Vean, CONACYT sirvió, ya no sirve. Acá va pronto. Es decir, fue en la época, no sé de quién fue, de Echeverría o de López Portillo, con Bravo Aguja, ¿no? Con Echeverría. Ya sirvió. Nosotros hoy necesitamos ni siquiera una secretaría, una supersecretaría de la tecnología. Ahora, es muy ingenuo lo que estoy diciendo. Vamos a aterrizar. ¿Por qué? No nos van a dejar en Estados Unidos. Oigan, si no nos dejan tener una refinería en Dos Bocas, nos lanzaron todas las reguladoras para descalificarnos, porque no quieren que crezcamos. A ver, si no sirve una refinería, Porque ¿cómo es que tienen Estados Unidos tantas en Estados Unidos. tiene centenas de refinerías? ¿Por qué las Exacto, grandes en potencias que acabo de citar tienen el mayor número de refinerías del mundo? ¿Y qué Tabasco no puede tener una refinería en Dos Bocas? Pues no, porque el negocio de Estados Unidos no es la extracción del petróleo, es vender la gasolina. Por eso están las refinerías. Entonces también uno tiene que aspirar, respirar, pero también tiene que tener los pies en la tierra. Usted también siempre sugiere, maestro, ¿por qué no le sugiere a nuestro presidente, que también es su amigo, Bueno, él y me usted lee, es tú no te cofundador? preocupes a ese nivel. Él me lee, él me lee. Tú no te Ok. preocupes. Lo que pasa, vean, yo siempre manejo. Hay algo importante que acaba de tocar. México está en una jaula geopolítica. Es la realidad. No es fácil zafarse de ella. Es como si alguien me dice, oye, y mañana en el pleito de China y Estados Unidos, les doy un dato duro, contrastado con los chinos, no crean que yo hablo así, nada más porque sí. ¿Por qué creen que fue el escándalo de, ¿cómo se llama esta que fue, que volaba muy bajo, más que alto, que estaba casada con Peña? Bueno, esa persona, la gaviota. El escándalo de la Casa Blanca no es por la Casa Blanca, por favor. Un escándalo armado por Estados Unidos, exprofeso, y eso que todavía están molestos por otras cosas. Por el tren bala de México a Querétaro. Y lo tumbaron. Estados Unidos no tiene tren bala. ¿Cómo van a aceptar un tren bala en un país de emplumados como nos ven? De México a Querétaro. Hágame el favor. No, son juegos muy peligrosos. Por ejemplo, esto del Istmo de Tehuantepec, que ahí viene Singapur, cuidado, no abran, cuidado. Vean, nadie puede ser más pro-chino que yo en México, ni más pro-ruso, ni más pro-latinoamericano, pero soy realista, no soy suicida. Es decir, Estados Unidos no nos va a dejar, hay que tenerlo muy, muy claro eso. Estamos en la jaula geopolítica, entonces hay que esperar nuestro turno. Bueno, si ya vivimos con Peña y con Cedillo, aguántense uno más. Bueno, ya uno más y nos vamos. Ya ¿Mencionarás algo referente Sí. a la recesión económica? ¿Cómo? Mira, la recesión viene, lo que va a hacer Trump es prolongarla. Pregunta tonta, ¿le va a llegar a México? Obvio. Segundo, es importante lo que acabas de decir, 2 cosas que quiero arreglar y ya con eso nos vamos. Una, nada más que si me paro voy a tardar más.
Una es, el mundo va a una remilitarización, hay que estar muy conscientes de eso, mucho. El Pentágono tenía, con las joyas geoestratégicas de Silicon Valley, tenía un organismo que se llama DIB, Defense Intelligence Board, Defense Innovation Board, Consejo de Innovación de Defensa. Escuchen bien, ¿quiénes estaban? El Pentágono más los mandamases de Silicon Valley. ¿Qué acaba de suceder? Esos dos datos, ya con eso sí me voy, porque además valen la pena estos dos datos. Uno, le acaban de entregar varias de las empresas de Silicon Valley todos sus datos para que el Pentágono maneje la inteligencia artificial. ¿Escucharon bien? Se remilitarizó la cuestión digitálica. Es decir, ¿qué pasa? El Pentágono inventa el DARPA, de ahí sale Internet, y hoy quienes se beneficiaron de ello se lo regresan al Pentágono. Peor dato, todos los datos de salud, todos, ya van a estar en manos del Pentágono. Entonces, vamos a entrar en una etapa muy difícil, sobre todo con los vecinos. Van a querer controlar hasta eso, todos nuestros datos de nuestra intimidad clínica. Ya olvídense el espionaje, que es un amante, novio, novia, es una vacilada. Y luego saquen tus cosas cosas fuertes, incluso hasta prospectivas. Y imagínense cómo va a estar la cuestión del genoma en ese momento. Entonces son momentos difíciles donde viene la gran guerra. Hoy ustedes lo saben, ya hay reconocimiento facial. Ahora, ¿por qué China le está ganando la batalla a Estados Unidos? Pues por la ley del número. Ustedes saben que todos esos algoritmos a mayor número tienen mejores datos. China pues tiene 1.400 millones de habitantes y Estados Unidos anda en 330 millones. Entonces, yo creo que si quedan ustedes con esta idea que vamos a entrar, ya estamos de hecho, a un mundo en donde viene la lucha que ya supera lo ideológico. Por eso como la mamá de estos dos galanazos me preguntó sobre por qué estoy hablando tanto de tecnología, porque hoy la división del mundo ya no va a ser izquierda-derecha, globalista, que es financierista, economicista, versus los soberanistas de Internet, y tampoco va a ser a nivel ideológico. Hoy la verdadera división del mundo va a ser militar, tecnológica. Muchas gracias.